Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La mano, ¿te acordás que esto en algún momento le generó una denuncia a Andrés Calamaro porque quería salir a fumar un churrito, viejo? ¿Cómo no lo vas a dejar salir a caminar solito, a hablar con las palomas? Bueno, día de hoy, te dije, un día asignado por lo que viene sucediendo en la toma de posesión de Estados Unidos. Ya veo las imágenes, está todo armado en el Capitolio, mucha gente de traje, de tragedia. Veo desde acá a Bill Clinton, creo que también veo a Barack Obama, y de lo que tenemos que hablar también tiene que ver con la política internacional, pero esta vez con la salida de Cuba de la lista de países que promueven el terrorismo. Vos no lo podés creer, digo, si viene alguien de afuera y le decís Cuba, un país promotor del terrorismo, se te muere de risa. Pero bueno, esto vería sucediendo obviamente con los gobiernos sucesivos en Estados Unidos, que tienen una política de hostilizar continuamente a un país soberano y digno como Cuba. Y para hablar de esta situación estamos en contacto con Leonardo Baster, que es viceembajador de Cuba en nuestro país. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Yair Sibel te saluda desde la Radio de las Madres. Hola Yair, un saludo para ti y para todos los oyentes de la Radio de las Madres. Gracias Leonardo. Contame en principio cómo reciben esta noticia de la quita de Cuba de la lista de países que promueven el terrorismo, y qué análisis haces de esta decisión. Sí, mira, primero lo recibimos con satisfacción porque consideramos que es una medida justa, porque fue injustificado totalmente la inclusión de mi país, de Cuba, en el año 2021 en esa lista, que hay que aclarar que es una lista unilateral de los Estados Unidos. No es el mundo el que dice que Cuba patrocina el terrorismo, es únicamente el gobierno de los Estados Unidos, pero que existió siempre una gran contradicción, porque también en el año 2024 la administración del presidente Biden sacó a Cuba de otra lista unilateral, que es de estados que no cooperan suficientemente contra el terrorismo. Te lo decía, nunca hubo elementos para la inclusión de Cuba. Nos incluyó el próximo presidente, quien está volviendo a asumir hoy, Donald Trump, precisamente una semana antes de dejar la Casa Blanca, incluyó a Cuba en esa lista, y ocurrió la semana pasada que una semana también antes de el presidente Biden dejar sus funciones, pues saca a Cuba, de manera que constituyeron 4 años de una injusta inclusión de Cuba en una lista unilateral, y que por supuesto no se fundamenta con ningún tipo de motivos. Leonardo, ¿cómo entienden, cómo leen geopolíticamente la llegada de Trump y lo que esto implica para un país como Cuba, históricamente atacado por Estados Unidos? Ni tenemos que hablar del bloqueo de las sanciones, ¿no? La audiencia lo conoce, me gustaría que lo repongas, pero también cómo juega el factor Trump en este vínculo entre Estados Unidos y Cuba, sumado al tipo que quieren poner de secretario de Estado, Marco Rubio, me atrevo a decir, el principal lobista anticubano del mundo. Sí, bueno, la primera administración Trump, en el caso de la política dirigida hacia Cuba, no hizo más que recrudecer todas las dificultades
que ocasiona ese complejo entramado legislativo codificado de una manera bastante complicada, que es el bloqueo. Y Trump dictó 243 nuevas medidas, una política que se denominó de máxima presión contra Cuba y que sigue la lógica de un memorándum de Estado tristemente célebre de 1960, cuando un subsecretario de Estado de los Estados Unidos reflejaba en aquel memorándum cuál era el espíritu del bloqueo, que no era más que causar hambre, miseria, desesperación en el pueblo cubano, de tal manera que se restara así apoyo a la naciente revolución. En ese sentido, se dictaron estas 243 nuevas medidas durante la primera administración Trump, y concluyendo su mandato, como ya lo decía, nos incluyó en esta lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo, que ha tenido en estos 4 años un impacto bastante profundo, sobre todo por la persecución financiera que ha significado para Cuba y para el comercio que desarrollamos con todos los países del mundo. Estamos expectantes, creo que como todo el mundo, por lo que pueda ser este segundo mandato de Trump. Mencionabas en el caso del recientemente nominado secretario de Estado Marco Rubio, que es un personaje, un político que gran parte de su carrera la ha basado en oponerse, en difamar de la revolución cubana, de manera que estamos expectantes ante lo que pueda ocurrir en esta nueva administración y preparados, firmes en nuestros principios. El gobierno de los Estados Unidos podrá implementar las medidas que considere. Nosotros somos los que tenemos que mantenernos firmes en la defensa de nuestra verdad. Estamos hablando con Leonardo Baster, que es viceembajador de Cuba en nuestro país. Leonardo, contame un poco cómo afecta, en la realidad cotidiana el bloqueo y las sanciones a la vida común en Cuba. ¿En dónde se puede ver concretamente ese impacto? Sí, yo te diría que el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba y para el bienestar del pueblo cubano sigue siendo, o lo ha sido por más de 60 años, el bloqueo. Recrudecido en estos últimos 4 años, como ya mencionaba, por esa inclusión de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. No hay esfera de la vida cotidiana en Cuba en que no se sienta el impacto del bloqueo. Hoy te diría, por ejemplo, que los que lean las noticias lo sabrán, particularmente en la esfera de la generación eléctrica y también en la compra de medicamentos y alimentos en el mundo, se siente con mayor profundidad el impacto del bloqueo y de la persecución financiera hacia Cuba. Hoy Cuba, para comprar combustibles en el exterior, tiene que cumplir determinadas condiciones que no le son impuestas a ningún otro país en el mundo, y resulta muy complicado encontrar esos suministradores de combustibles o realizar las simples operaciones de pago de ese barco de combustible, el contratar una naviera, contratar a una aseguradora para esa operación. Lo mismo para la compra de medicamentos en cualquier país del mundo, donde en muchas de esas operaciones, incluso el gobierno cubano, teniendo los fondos, el dinero disponible para pagar medicamentos, materias primas, alimentos, en muchas ocasiones no es posible encontrar un banco o la institución financiera que permita, a través de ese banco, realizar esa transacción, por miedo a que puedan ser sancionados, como lo han sido grandes bancos europeos en el pasado, por el gobierno de los Estados Unidos. Por eso es que nosotros siempre hemos defendido que el bloqueo es extraterritorial. Recuerdo hace algunos años las grandes multas que le fueron impuestos a
importantes bancos europeos como el BNP Paribas, el Commerzbank alemán, el Crédit Agricole francés también, de manera que le son impuestas multas a instituciones que no son norteamericanas basados en las leyes del bloqueo. Hoy se persigue los principales operaciones comerciales que realiza Cuba para importar cualquier amplia gama de productos, los mismos alimentos, materias primas, medicamentos, combustibles sobre todo, y hay medidas también destinadas a ocasionar pérdidas a un sector que es muy importante para la economía cubana, como lo es el turismo. Claro. Más de 400.000 ciudadanos europeos fueron afectados porque se les impidió aplicar al sistema de visado digital, el ESTA. Ustedes conocen, los europeos aplicaban digitalmente, inmediatamente eso se asumía como su visa para ingresar a los Estados Unidos. Precisamente a partir de la aplicación de esta medida, si un ciudadano europeo viaja a Cuba, inmediatamente no puede aplicar el ESTA. Mira vos. Por este motivo, más de 400.000 europeos se han visto imposibilitados después de ingresar al territorio norteamericano usando la facilidad de este visado. Y eso lógicamente hace que muchos turistas europeos que podrían visitar Cuba y después los Estados Unidos, pues se lo piensen, ¿no? Y hay muchas medidas, lo mismo presiones hacia aerolíneas, turoperadores, agencias y turistas puntualmente para afectar la industria del turismo en Cuba, que genera ingresos y que permite después que Cuba, el gobierno, pueda comprar alimentos, medicinas en el exterior. Totalmente. Leo, te cierro con la última para no abusar de tu tiempo. Te veo y sos una persona joven. Digo, no te voy a preguntar la edad porque yo me autopercibo joven, así que no nos vamos a exponer. 35 años. Igual que yo, viejo, somos recontra jóvenes. La pregunta tiene que ver con el trasvasamiento generacional. Digo, te criaste en la Cuba de Fidel, de Raúl, de Almeida, de los tipos que hicieron la revolución. Ahora, con Miguel Díaz-Canel, hay un trasvasamiento generacional y hay una juventud que empieza a ocupar otros espacios de representación, de diálogo internacional, etcétera. ¿Cómo ves este proceso y el rol de los jóvenes que empiezan a tomar el legado de la revolución y a construir su camino? Mira, es un proceso natural, lógicamente. La revolución fue hecha por jóvenes. A veces nos quedamos con la imagen de lo que se convirtieron esos líderes, ¿no? Los barbudos que bajaron de la Sierra Maestra, pero al triunfar la revolución, Fidel apenas tenía 33 años. Era más joven de lo que soy yo hoy, ¿no? Entonces, lo asumimos como la responsabilidad histórica que le toca a esta nueva generación, que no tuvimos nuestra Sierra Maestra, no tuvimos nuestro Moncada, nuestro Yate Granma, pero hoy nos toca enfrentar los retos de este mundo moderno tan cambiante. Sin lugar a dudas, inicia hoy una nueva etapa. Veo muchos empresarios de las grandes empresas tecnológicas en la ceremonia protocolar que está ocurriendo en estos momentos. Y nadie mejor que los jóvenes para adaptarse a estos tiempos, asumir los nuevos retos, con la confianza en que hay principios básicos que nos inculcó la Revolución Cubana y que hay que defender. Y de paso agradecer a los amigos alrededor del mundo y particularmente acá en Argentina que siempre han estado del lado de la Revolución Cubana. Muchísimas gracias, Leo. Estaremos volviendo a contactarte, por supuesto, con todo lo que sucede en la hermana República de Cuba. Muchas gracias y un abrazo al noble pueblo argentino y a todos los oyentes. Hablábamos con Leonardo Baster, viceembajador de Cuba en Argentina. Bonavita en la 530.